Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Tribunal Sin Fronteras, el podcast donde analizaremos los expedientes más impactantes del derecho internacional. Hoy abrimos un archivo un poco pesado, el de nuestra Colombia. Y no hablaremos de un solo caso, sino hablaremos de 3 casos que fueron bastante connotados y que marcaron fuertemente nuestra historia. El caso de Mapiripán, Santo Domingo y el exterminio de la Unión Patriótica. Para descifrar estos expedientes contamos con la presencia de un dúo de expertos. Por un lado contamos con José Arévalo, abogado experto en Derecho Internacional, que nos explicará cómo funcionan las reglas del juego en las altas cortes. Doctor José, bienvenido. Hola Britney y hola a todos nuestros oyentes. Es un gran honor estar acá hoy en Tribunal Sin Fronteras, en donde vamos a tener nuestra dosis de Derecho Internacional semanal, en donde van a ver que no es algo aburrido, es algo realmente interesante. Y Britney, muchísimas gracias por esta invitación y estoy más que preparado para el interrogatorio de hoy. Gracias, doctor. Por otro lado, contamos con el doctor Nicolás Medina, abogado, también experto y defensor de derechos humanos, que es nuestra voz de la conciencia y nos explicará la importancia de estas reglas y por qué son tan valiosas para las personas de a pie. Doctor Nicolás, bienvenido. Bueno, Britney, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Para mí hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hablar de las cicatrices de nuestro conflicto armado. En sí es que tener esa esperanza de que a través de la justicia y la verdad podemos sanar como sociedad. Gracias, doctor Nicolás. La pregunta de hoy es simple pero explosiva. ¿Cómo es que un tribunal en Costa Rica termina juzgando a un Estado soberano por crímenes ocurridos en lo más profundo de la selva colombiana? Póngase los audífonos porque esto se pone bueno. Nuestro primer caso nos lleva a 1997 a un pueblo llamado Mapiripán. Y para entrar en contexto, empecemos con una bomba de realidad. Imaginemos un titular el cual estipula que el Estado colombiano es responsable por la masacre de Mapiripán. Esta noticia sacudió a todo el país. Doctor Nicolás, pónganos en contexto, ¿qué ocurrió allí? Bueno, primero tenemos que saber que Mapiripán era un pueblo olvidado, un pueblo fantasma para el Estado, que durante 5 días fue víctima de 100 paramilitares que torturaron y asesinaron a decenas de civiles. Cabe recalcar que esto era algo que ya se venía a venir, puesto que la Defensoría del Pueblo había anunciado que esto iba a suceder. Hablando de esto, quiero darle paso a mi compañero José para que aporte al tema. Sí, mi doctor Nicolás, el caso de Mapiripán es un caso realmente muy interesante, se podría considerar como un hito inamovible en el derecho internacional, siendo esto un fallo en el 2005 por la Corte, en donde, como ya lo ha dicho mi doctor Nicolás, donde son paramilitares quienes indiscriminadamente eliminan a civiles, en donde aún las Fuerzas Armadas, sabiendo que estaba sucediendo una masacre en el pueblo de Mapiripán, omitieron y se hicieron, como se podría decir, en la vista gorda, donde no hubo intervención alguna por parte del mismo Estado. Totalmente de acuerdo. Bueno, y pues también tener en cuenta que es la primera gran lección para el sistema jurídico colombiano. En sí, esta sentencia de la Corte pues nos ordena reparaciones al Estado, sino que es un precedente también para las futuras investigaciones que obliga al Estado en respecto a esta doctrina militar y su compromiso de la protección de los derechos humanos. Gracias, doctor Nicolás. Y aquí es donde entra el derecho internacional. Doctor José, los asesinos fueron paramilitares, no fueron propiamente soldados del Ejército Nacional. La pregunta es, ¿por qué la Corte Interamericana condena a un Estado soberano? ¿No le parece, y al Estado colombiano, no le parece que le están atribuyendo culpas a quien no le corresponde? Excelente pregunta, Britney. En este caso, en el caso de Mapiripán, es algo interesante, debido a que un arma secreta en el derecho internacional es el deber de garantía, el deber de un Estado en proteger a su misma población, en proteger a sus civiles que habitan su territorio.
es deber del mismo Estado. No puede hacer la vista gorda o puede haber una omisión por parte del mismo Estado. Y más por las fuerzas públicas que son las encargadas de velar por ese bienestar. Te lo pongo como con este ejemplo. Imagina que el Estado colombiano es un portero de una discoteca y la gente que está dentro de la discoteca es la población o los civiles que habitan ese territorio del Estado. Al portero no estar presente, ¿qué es lo que sucede? Va a llegar un momento en que una persona o un grupo va a entrar y va a hacerle daño a esa misma gente, lo cual es prácticamente una omisión del portero porque el portero tiene la misión y el deber de garantizar la seguridad de las personas dentro. Así que en esto sí se podría considerar que es responsable. Absolutamente, doctor. Exacto. En esto la Corte demostró que el Estado colombiano, por acción y por omisión, hizo de cómplice en este fallo. Si lo pensamos de este modo, es prácticamente que no cumplió con su deber de garantizar la seguridad de una población, como en el ejemplo anterior, Brini. Siendo así que el único responsable en la masacre de Mapiribán es el Estado colombiano, siendo así que aunque, como ya lo habíamos dicho, no fueron los mismos soldados quienes dispararon las balas a los civiles, sino fueron paramilitares, la fuerza pública tenía el deber de garantizar esa seguridad, siendo así que aunque no hubieran disparado. Gracias, doctor. Y vaya giro de complicidad pasiva en este caso. Bueno, para pasar a nuestro segundo caso, doctor Nicolás, cuéntenos qué pasó en Santo Domingo un año después, en 1998. Bueno, esto ya es un caso más directo. Tenemos que tener en cuenta que se presentaba un enfrentamiento entre las fuerzas militares colombianas y las guerrillas a cercanías del municipio Santo Domingo. Lo que pasó acá es que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana lanza una bomba, en sí una bomba de fragmentación, clúster, la cual el problema radica que no cayó sobre los combatientes, cae en una calle principal del caserío, en donde se ven afectados 17 civiles, 6 de ellos menores de edad. En sí, podemos decir que se vulnera el principio de proporcionalidad e identificación. Gracias, doctor Nicolás. Doctor José, esto suena a un trágico error de guerra, cosa que puede pasar en los conflictos. Pero, ¿por qué interviene un tribunal internacional en este caso? Britney, es que incluso en la guerra hay reglas. En el derecho internacional humanitario hay algo que se considera como el principio de distinción y proporcionalidad, que se basa en que un soldado tiene que diferenciar entre un enemigo y un civil. No puede ir indiscriminadamente a la guerra, al campo de batalla y eliminar a cualquier persona que esté dentro. Es por eso que un ejemplo que podría ponerse es prácticamente, tú no puedes pensar en matar una mosca con un misil, porque prácticamente pues se elimina toda la casa. Excelente reflexión, doctor José. Pero, ¿qué fue lo que encontró la Corte en este caso? Pues Britney, la Corte encontró que la Fuerza Aérea únicamente no violó un solo principio, violó ambos, el de distinción y proporcionalidad, al no haber una distinción entre civiles y militares, eliminando prácticamente a cualquier presencia civil en la zona. Siendo así que en la Corte misma nos dice que, aunque es cierto que el Estado colombiano estaba con una misión principal que era atacar a la guerrilla, prácticamente no importa si su intención era eliminar al grupo guerrillero. La intención principal que tenía que tener el Estado era prevalecer el bienestar de los civiles. Siendo así que en este caso, en el caso de Santo Domingo, se vio que fue un desastre catastrófico, falló completamente. Siendo así que prácticamente no fue un daño colateral, fue una acción desproporcionalizada por parte del Estado colombiano. Hemos visto en los casos narrados responsabilidad tanto por omisión como por acción directa por parte del Estado.
Pero nuestro último caso es diferente, no ocurrió ni en un día ni en una semana. Doctor Nicolás, cuéntenos qué fue la Unión Patriótica. Bueno, la UPEVA es un partido político que surgió en los años 80 en ese proceso de paz, en el que se buscaba que la guerrilla dejara la guerra, las balas y fuera partícipe de la política. Tuvo un auge esplendoroso en donde fueron elegidos alcaldes y tuvieron varios curules en el Congreso, pero aquí es donde empieza su cacería. ¿Una cacería, doctor? Sí, una cacería literalmente. Pues más de 6.000 de sus miembros, incluyendo dos candidatos presidenciales, congresistas, alcaldes y miles de militantes de base fueron asesinados y desaparecidos sistemáticamente, llevando al exterminio de dicho partido político. José, la palabra exterminio es muy fuerte. Jurídicamente, ¿qué implica que la Corte Internacional la haya utilizado? En este caso, Britney, la Corte reconoció que únicamente no fueron homicidios individuales, no fueron homicidios de una persona y otra, fueron homicidios que iban dirigidos a un grupo por sus ideas políticas, siendo así que esto se consideraría más como un plan sistemático por parte de esas personas que cometieron ese delito. En este caso se podría considerar como un delito de lesa humanidad, como el genocidio, siendo que van no va por la persona, sino por las ideas del mismo grupo. Siendo así que aquí podemos volver a ver el deber de un Estado en proporcionar seguridad a esos grupos o a las mismas personas que conforman esos grupos. De este modo que incluso el mismo Estado promovía a los agentes a generar una estigmatización para una justificación. En sí sirvió como justificación para ese acto tan arranque como fue una masacre del Partido de la Unión Patriótica, en donde casi se logró una impunidad por parte de las personas. Siendo así que de modo que esto no se considera como un plan de una sola persona, acá hubieron muchos actores, en donde uno de estos fue el mismo Estado colombiano, como un cómplice de este trágico evento. Gracias, doctor. Bueno, hemos visto tres casos, tres formas en las cuales el Estado puede fallar a su gente, desafortunadamente. La pregunta que queda en el aire es, ¿sirve de algo, doctor Nicolás, para las víctimas? ¿Qué significa cada una de estas sentencias que hemos venido analizando durante el día? Mira que esto tiene un significado gratificante, puesto que a pesar de décadas que fueron ignorados y vistos como mentirosos, por fin un alto tribunal de alta importancia les dice, los creemos. Creemos que ustedes vivieron eso y ustedes no son los culpables. Y es ese acto de reparación y dignificación de que ninguna cantidad de dinero podrá sustentar lo que ellos tuvieron que vivir. Gracias, doctor. José, y para el derecho, ¿cuál es el legado? Yo pensaría que nos deja un legado en el cual nos dice que la soberanía de un Estado, esa autodeterminación de los pueblos que nos dice el derecho internacional, no es simplemente para que sirva de escudo para cometer actos tan aberrantes, tan terribles como los casos que ya hemos venido hablando, sino que estos fallos crean precedentes para ver y apreciar cómo es que a veces un Estado puede fallar, siendo así que nos ayuda a que todos los Estados obliguen o tengan obligaciones nuevas para generar nuevas leyes o modificarlas o incluso cambiarlas, y asimismo para entrenar a sus fuerzas armadas para que logren pensar si es necesario cruzar esa delgada línea. En el derecho internacional esta justicia, aunque es lenta y incluso a veces frustrante, nos ayuda a construir una sociedad, una civilización. Bueno, fascinante, la justicia que viaja, que no olvida, pero que sobre todo al final pide cuentas. Doctor José
Doctor Nicolás, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este podcast y por abrirnos estos archivos que nos recuerdan nuestra historia. Brini, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Fue muy interesante y muy fabuloso lograr ver amplios casos como el caso de Mapiripán, el de Santo Domingo. Nos logra ver que el derecho internacional es muy interesante. Hoy, el día de hoy, nos ayuda a calmar esa hambre de conocimiento que tenemos cada uno que nos interesa esto. Muchísimas gracias, Brini, por esta invitación. Mil gracias, Britney. Creo que es una invitación para saber nuestra historia, saber qué hemos sufrido y ver que la justicia es lenta, pero llega. Gracias, doctor. Es claro que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo emite fallos, sino que también ha actuado como una fuente formal del derecho colombiano. Nos ha dejado y nos ha dado a entender que el Estado también está obligado a reconocer esa responsabilidad estatal tanto por omisión como por acción directa, a fortalecer también la protección de las víctimas y la sociedad civil, también a promulgar leyes de reparación y para la búsqueda de desaparecidos. A ustedes, queridos oyentes, mil gracias por acompañarnos en este podcast Tribunal Sin Fronteras, y la próxima vez que escuchen sobre un fallo internacional, recuerden que no solamente son términos legales, sino que también detrás va de la mano historias de personas que sufrieron la cruel guerra, como los ejemplos que tenemos y que hablamos en este día, que son los de Mapiripán, Santo Domingo y el exterminio de la Unión Patriótica. Muchas gracias, hasta la próxima.